Dentro del esquema intransitivo, entonces dijimos que hay dos subgrupos. Uno son los sinergativos, que yo les diría que para que reconozcan, los sinergativos que tienen que tener un papel, una función sintáctica básica, que es la de sujeto, y ese sujeto semánticamente puede ser el agente ejecutor del evento manifestado por el verbo, o el experimentante, el que experimenta el evento manifestado por el verbo. ¿Queda claro? Ahora bien, frente a ese primer grupo de verbos intransitivos, tenemos un segundo grupo, inacusativos. ¿Por qué el nombre de inacusativos? Bueno, porque resulta que, brevemente lo voy a explicar. Nosotros, cada lengua tiene una estructura canónica básica, una estructura sintáctica canónica básica. En el caso del español, es SVO, o sea, sujeto, verbo, objeto. ¿Queda claro? Ahora bien, por lo tanto, es decir, que teóricamente nosotros, frente a cayó un rayo, diría un rayo cayó. ¿Queda claro? Ahora bien, ustedes pueden preguntarse, si yo en lugar de decir cayó un rayo, digo un rayo cayó, ¿está mal formada la oración? De ninguna manera. Puede decir cayó un rayo, es lo más común, pero también puede decir un rayo cayó. ¿Queda claro? Ahora bien, si tomamos este esquema oracional de primero el predicado y después el sujeto, y se lo llama inacusativo porque en realidad, si está pospuesto al verbo, teniendo en cuenta el esquema oracional básico del español, SVO, después del verbo tendría que venir el objeto, es decir, lo que es el complemento directo. Y acá no pasa esto, sino que el lugar después del verbo, que sería propio del objeto directo, lo ocupa el sujeto. De allí que quedó el concepto de inacusativo como sería un falso acusativo. ¿Por qué razón? Porque ustedes sabrán que en latín las palabras declinan, caso nominativo, caso acusativo, etc. Y el sustantivo va pospuesto ¿a qué? Al verbo. Por lo tanto, aquí nos encontramos con esa posición en que cayó un rayo, ¿verdad? Creció el rosal, en que el sujeto está pospuesto al verbo, es decir, está ocupando el lugar que en la estructura básica del español, reitero, SVO, corresponde al objeto. Ahora bien, ¿cómo analizo cayó un rayo? Es una oración que está configurada por un sujeto y un predicado verbal. Sí, ahora, el sujeto, un rayo, tengo que pensar que la función sintáctica es un sujeto. Ahora, semánticamente, ¿qué es un rayo cayó? Es decir, un rayo es algo, podemos pensar que es un agente, podemos pensar que es un experimentante, es decir, que evidentemente, simplemente diríamos que en el primer caso cayó un rayo es un tema, sería un tema y nada más. Ahora bien, veamos el segundo caso, creció el rosal. Ahora bien, tenemos la estructura igual, básica de sujeto, predicado verbal. Primero aparece el predicado y después el sujeto. Veamos qué pasa con ese sujeto, el rosal. Es decir, que el rosal es, vean ustedes que es como el chico tose, es decir, que el toser le deviene, a él no busca el toser. El rosal, la crecida del rosal es algo que deviene por la tierra, por la humedad, por el riego, por X factores que hacen que la planta, ¿verdad?, crezca y que tenga flores, por ejemplo. Por lo tanto, como sintácticamente ese sujeto, el rosal, es desde el punto de vista semántico, ¿qué cosa? El tema.
Es decir, es un tema, porque no podemos decir que es un paciente, no, sino que simplemente es el tema acerca del que se habla, aquello que crece. ¿Queda claro? Bueno, ahora bien, veamos lo siguiente. Tenemos el caso de creció mi nieta. Es decir, vean ustedes lo siguiente. Creció mi nieta. Ahora bien, tenemos lo mismo. La posición del sujeto está pospuesta al verbo. Por lo tanto, decimos, el verbo crecer es un verbo inergativo, inacusativo. Exactamente. Ahora bien, mi nieta es el sujeto, ¿verdad? Ahora bien, desde el punto de vista semántico, yo diría que mi nieta es una experimentante. ¿Paciente? ¿Cómo? ¿Paciente no es? ¿Es un paciente? ¿Paciente experimentante? Sí, es un paciente. Sí, es un paciente. Pero también experimenta el crecimiento. Bueno, es un Sí, pueden ser los dos. En realidad, más paciente que experimentante, pero experimenta el crecimiento. ¿eh? Ahora bien, si yo digo el agua hirvió, vean ustedes que en español podemos decir el agua hirvió o hirvió el agua. En términos generales, nosotros, por lo menos en nuestro dialecto rioplatense, ponemos primero el verbo y después el sujeto, hirvió el agua. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a dejarlo como está, no importa. El agua es el sujeto, hirvió es el predicado verbal. Ahora lo que nos interesa saber es ese sujeto sintáctico, qué función sintáctica, qué semántica cumple. Es decir, que hay algo que produce que el agua hierva, es decir, que es el fuego, etcétera. Por lo tanto, el agua sería el tema o es Sí, el tema. El tema respecto del hecho de hervir. Entonces, vean ustedes que esto es interesante. Respecto de estos verbos y de este subgrupo dentro de los esquemas intransitivos, los inergativos, lo importante es ver la posibilidad que hay de que el sujeto no puede no aparecer, como el caso el agua hirvió, pero normalmente estos verbos tienden a que el sujeto esté pospuesto, es decir, esté ocupando el lugar que teóricamente corresponde al objeto. Muy bien. Ahora bien, si yo digo, ella hirvió el agua para el té. Ahora bien, ella hirvió el agua. Vean ustedes, para el té, ella hirvió el agua. Es decir, que ella es la que es la iniciadora del evento, ¿verdad? Que para que el agua hierva, es decir, la que puso el agua en el jarro, en la pava, lo que sea, puso ese objeto sobre el fuego o si está, digamos, o conectó el objeto si es eléctrico para que hierva el agua. Ahora bien, lo que pasa es que ella es la que ejecuta, la iniciadora del evento de que el agua hierva. Es decir, en realidad, ella podemos decir la que es podemos decir que semánticamente es un agente, lo que hizo ella fue hervir el agua para el té, una lectura, lo que ella hizo fue esto, hervir el agua para el té, pero no hizo otra cosa, ojo, O bien pensar lo que ella hirvió el agua para el té, ella fue la que inició el evento para que el agua hirviera. ¿Queda claro? Es decir, que desde ese punto de vista, ahí yo me inclino a pensar que es un agente, lo que hizo ella fue hervir el agua para el té, y el agua para el té es el tema o el objeto, o bien también ella puede ser pensado como la iniciadora, la que inicia el evento. ¿Por qué razón?
porque es la que va a poner el agua en el jarro, en la pava, etcétera, la que va a llevar el jarro, la pava, etcétera, sobre el fuego, o enchufar si hay el jarro eléctrico o la pava eléctrica, para producir algo. Es decir, ella inicia el evento para que algo se produzca. Es la iniciadora del evento que va a ser el agua hierve. Lo que acá tienen que tener muy en cuenta ustedes que en el esquema intransitivo hay dos subgrupos y que en los dos subgrupos hay un sujeto. ¿Queda claro? Y que la diferencia está en que en el caso de los inergativos, ese sujeto sintáctico puede ser el agente ejecutor del evento manifestado por el verbo, o bien el que experimenta a partir del evento manifestado por el verbo. Bueno, por el otro lado, en el segundo grupo, inacusativos, recuerden que también aparece una función sintáctica que es la de sujeto. Es decir, tanto en los inergativos como en los inacusativos tenemos la función sintáctica de sujeto. Ahora bien, ¿qué diferencia hay? En el caso de los inacusativos, ese sujeto es paciente o tema, y presenta esta particularidad respecto de la posición. Es decir, normalmente, no siempre, pero normalmente, ese sujeto inacusativo va pospuesto al verbo. Es decir, que ese sujeto sintáctico, en función de paciente o tema, va a ubicarse después del predicado, en el lugar que normalmente le corresponde, reitero, el complemento directo. Por lo tanto, y que teniendo en cuenta la declinación de los sustantivos en latín, etcétera, se habla de que la función de complemento directo sería el sustantivo en función de acusativo, ¿verdad? Por lo tanto, se los llama inacusativos en el sentido de que inacusativo, deténganse en inacusativo, es un falso acusativo. Es decir que en realidad no va a ser como en el latín ese sustantivo acusativo que realiza la función sintáctica de complemento directo, sino que en este caso se va a tratar de un sujeto que va a tener como la función sintáctica de sujeto, va a realizarse desde el punto de vista semántico como paciente o como tema.